Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí me hallo de nuevo para una recetina nueva y es nueva también para mí, ya que nunca la hice. Entonces, bueno, si estáis viendo esto es porque salió rica y nos gustó y por eso la pongo, si no, no la pondría, lógicamente. Yo eso de publicar una receta que haya hecho y que no nos haya gustado, pues es totalmente absurdo. La receta va a ser unas albóndigas de bonito. No sé, me parece que es una buena forma de comer el pescado, que no sea como yo siempre lo hacía, que era con tomate. Entonces, bueno, si os animáis a ello, pues venga, que os digo los ingredientes y cómo se hace. Lo primero que os comentaré es que, bueno, en esta época del año no hay bonito. Yo suelo comprar el bonito cuando venden esos bonitos que no son excesivamente grandes, monos me parece que los llaman. Entonces compro un bonito entero y mando que me lo despiecen. Dicen que no se debe de congelar el bonito. Yo la verdad que lo congelo y me queda francamente bien. Lo congelo en fresco. Y lo que hago que es, al bonito, cuando lo tengo ya en trozos, le unto una capa suavina de aceite de oliva, que no sea del aceite de oliva de estos con mucho sabor. Una vez que lo tengo pincelado con el aceite, es tan fácil como envasarlo al vacío. Procurando que quede bien envasado, porque sí que es verdad que hay veces que si metes muchos trozos en la bolsa, quedan huecos entre ellos y entonces no queda vacío del todo, pero si queda envasado al vacío bien, vamos, lo congelas y queda estupendo. Hay que congelarlo, lógicamente, y queda estupendo. Lo vas sacando y luego pues llega el invierno, como ahora. Bueno, no estamos en invierno, estamos en otoño y tenemos bonito para comer fuera de temporada. Dicho esto, os doy los ingredientes. Bueno, pues para hacer nuestras albóndigas de bonito necesitamos medio kilo de bonito. Este bonito es de la parte del cogote. A mí es la zona que más me gusta para guisarlo. Necesitamos líquido. El líquido tiene que ser un caldo o de gambas, como es en este caso, o de pescado, o algo que le dé sabor. No vale solo agua, sino pues tendría que ser agua con una pastilla de caldo de pescado. O estos caldos que ya venden, estos fumes que ya venden de pescado preparados en el supermercado. Necesitamos aceite de oliva, sal, una cucharadita de harina, que esta es de maíz, pero bueno, vale de la otra normal. Un vasito de vino blanco. Necesitamos 3 rodajas de pan de molde sin la corteza, un huevo y pan rallado para rebozarlas. También vale para rebozar, valdría harina, pero bueno, a mí me gusta más cómo queda con el pan rallado. El primer paso es trocear el bonito. Tenemos que picarlo muy fino. A ver, esto si lo pedís en la pescadería, pues os lo van a hacer ellos. Lo que pasa es que esto es lo que os comentaba yo antes. Como yo compré el bonito entero para congelarlo, pues bueno, lo pedí en trozos grandes, porque uno lo guiso con tomate, otro pues eso, hago albóndigas, otro... Entonces lo voy a picar yo. Pero si decís en la pescadería que os lo piquen para hacer albóndigas o para hacer rollo de bonito, ellos mismos lo van a picar. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es picarlo muy finito. Una vez que lo hemos troceado, mirad cómo queda. Mirad, me pongo guantes porque ahora hay que manejar y el bonito es una cosa que se quita muy mal el olor de las manos. Entonces, bueno, pongo guantes para eso. Una vez que lo tenemos picado, lo que tenemos que hacer es las rodajitas de pan de molde, bueno, las troceamos y las tenemos que remojar con leche, que no os lo había puesto, ¿vale? Entonces tenéis que tener también en los ingredientes, bueno, os lo apunto, pero bueno, tenéis que tener en los ingredientes también leche. Tiene que quedar la miga de pan muy remojada, tiene que quedar bien empapada con la leche. La dejáis ahí un ratito a que empape bien y luego lo que hacéis es, una vez que esté bien empapada, desmigarla bien. Vamos a esperar unos minutos y luego ya volvemos. Una vez que ya veis que está bien remojada, entonces lo que hacemos es escurrirla, la miga, la escurrimos el exceso de leche y esta miga, una vez escurrida, se la tenemos que añadir al bonito desmigado.
Vamos a echar aquí toda la miga, pero eso, procurar escurrirla bien, porque si no os va a quedar la mezcla de miga y bonito demasiado líquida. Una vez que tenemos la miga bien mezclada ahí, bueno, bien mezclada no, echada, le vamos a añadir el huevo enterito. Y ahora pues es cuando toca echar la sal. Hay que adobarlo bien de sal, porque si no va a quedar un poco insípido. Entonces el sal con gana, pero sin pasarse tampoco, claro. Ahora toca meter las manos y amasarlo todo junto, muy bien. Tiene que incorporarse la miga, el huevo al bonito. Y hay que darle bien para que luego no se noten los trozos de miga. Entonces, con ganitas le dais hasta que quede todo. Ya lo tenemos todo, como podéis ver, bien mezclado. Se me cae el guante. Ahora lo vamos a dejar reposar unos minutinos y mientras tanto vamos a hacer la salsa en la que vamos a meter las albóndigas cuando las tengamos. Esto de momento eso, vamos a dejarlo apartado un momento mientras hacemos lo otro. Tenemos el aceite caliente, así que vamos a echar la harina y lo vamos a freír. Bueno, yo pensaba que estaba más caliente, pero bueno, tenemos que freír la harina, hasta que quede pues eso, bien mezclado con el aceite. Va a quedar pues una salsa, como lo vais viendo por ahí, más blanquecina. Ya tenemos la harina bien disuelta, ya veis que ya no se ven grumitos ninguno. Entonces ahora vamos a añadirle el vino blanco. Y lo mismo, revolvemos hasta que más o menos se acople a la salsa. Esto es como la bechamel de las croquetas, pero con caldo, un roux que se suele llamar. Entonces pues nada, ya tenemos esto que ya no huele tanto a vino, y ahora es cuando vamos a echar nuestro caldo. En este caso ya os digo, es de cocer unos gambones, lo que tengáis, pues de pescado, de marisco, de gambas, de lo que sea. Y esto es pues lo que va a ser la salsa, de nuestras albóndigas. La dejáis que se vaya haciendo, se vaya evaporando, va a coger gordura, porque como lleva sal va a quedar más gorda. Pero de momento eso, dejar que cueza todo junto. De momento no echéis sal al caldo, porque se supone que lo tiene ya. Vamos a ver, si compráis un fumet de estos de supermercado, vienen con mucho sal. Y si vosotros lo hacéis, pues a la hora de cocer vuestro pescado, las gambas, lo que hayáis cocido, pues también le habéis echado sal. Entonces hasta que no haya menguado, lo tenéis que probar y luego ya es cuando se le añade sal si se necesita. Mientras se hace la salsa, pues nada, moldeamos las albóndigas, un tamaño que a vosotros os apetezca, y las pasamos por pan rallado. Una vez que las pasemos por pan rallado, procurar quitar el exceso, que no queden excesivamente empanadas. Y así pues con todo el mejunje que tenemos aquí. Pues mirar, con esta cantidad de bonito me han salido estas albóndigas, que son 11. Entonces ya las hemos pasado por pan rallado y ahora en una sartén echamos aceite, como siempre, que cubra el fondo, y lo ponemos a calentar. Y tenemos que poner las albóndigas en él, pero solo para que se coja un poco de color. No queremos que se frían en exceso porque si no van a quedar muy secas. Entonces las echamos cuando estén calientes y yo lo que hago es echo una, otra, voy echándolas, ¿no? Las que me entran, esta sartén es pequeña. Y cuando acabo de echar la última le doy la vuelta a la primera y así sucesivamente, y cuando ya le doy la vuelta a todas las saco. Pues lo dicho, vamos echando. Con cuidadín de no quemaros, porque claro, hay que meter casi la mano ahí. Y una vez que echas la última, pues lo que haces es darle la vuelta a la primera. Lo que decimos, lo que queremos es que coja, esta está un poco blanca, pero bueno, lo que queremos es que coja un poco de color, pero no que se frían. Pues ya están fritas, bueno, ya están como yo quiero que estén, porque a mí me gusta que el bonito quede poco hecho y que se termine de hacer en el caldo. Entonces las vamos sacando en el mismo orden en las que las metimos a la salsa, y ahí es donde se va a terminar de hacer las albóndigas.
Ya tenemos todas las albóndigas fritas y en el caldo, y ahora es donde las tenemos que hacer. Subimos un poquitín el fuego y dejamos que se cuezan, porque por dentro tener en cuenta que están sin hacer, porque solo las sellamos. Entonces yo creo que como en unos 10 minutos más o menos están. Tener mucho cuidado porque esta salsa, al llevar harina y las albóndigas están rebozadas con pan rallado, se pueden pegar. Entonces tenéis que cada poco moverlas. ¿Que veis que quedan con poco caldo? Pues si tenéis más caldo se lo vais añadiendo. Si no, siempre podéis añadir un poquitín de agua. Pero bueno, la idea es que no queden excesivamente aguachirris. Entonces nada, como eso, unos 10 minutos más o menos, ya os digo, y venimos a ver qué tal quedaron. Han estado 10 minutos nuestras albóndigas cociéndose y ya las tenemos listas para comer.